¿Cómo están, estudiantes? La clase que toca hoy es la de fluidos, la unidad 3. Esta es la primera parte que vamos a ver de fluidos, que es hidrostática. Lo importante que tienen que saber de esta unidad es que no solo no está toda la información en el libro, sino que tienen que, tienen que combinarla con unos documentos que yo les voy a adjuntar en PDF, que redacté también de otra bibliografía. Es el libro Wilson, que tiene mucha información también sobre física aplicada. Entonces pueden leer las páginas indicadas del libro que estarán indicadas en la guía, pero siempre para poder responder la guía de estudios de esta unidad van a tener que utilizar también los PDF que yo les adjunte y también combinar con la clase, ¿no? Eh, bueno, empezamos la presentación. Vamos a ir un poquito más rápido seguramente que en los videos anteriores, porque si no el video se hace eterno, ¿sí? A medida que avanzan los temas, los PowerPoint me quedaron cada vez más largos. Este tiene 34 diapositivas y el de la unidad de calor creo que quedó más largo todavía. Tiene más de 50, así que si no vamos un poquito más rápido no llegamos nunca. Fluidos. Empezamos desde cero. ¿Qué es un fluido? Bueno, un fluido, por ejemplo, es el aire. El aire es un fluido. Los gases son fluidos. Los líquidos son fluidos. Básicamente los líquidos y los gases. ¿Sí? Y hay leyes que los describen, que describen su comportamiento, que hace que estén dentro de la misma bolsa, digamos. Gases y líquidos. Llamamos así a toda materia cuyas moléculas pueden desplazarse libremente de una posición a otra y deslizarse una sobre la otra. Se dice que las moléculas de la materia en estado líquido y gaseoso fluyen libremente. Si hay dos ejemplos, el aceite y un gas, una mezcla de gases. Algunos conceptos imprescindibles, importantísimos. Ustedes no pueden avanzar si no tienen grabados estos conceptos, que son densidad, peso específico y presión. La densidad es una propiedad intensiva, como bien lo dice acá, que se obtiene dividiendo la masa por el volumen. O sea, es una relación. Todo lo que sea una división, todo lo que sea un cociente, un numerador y un denominador, una fracción, es una relación, ¿sí? Acá dice se obtiene dividiendo la masa por el volumen. Bueno, es una relación entre la masa y el volumen. Su unidad de medida en el sistema internacional es kilogramo sobre metro cúbico. Y sí, ¿por qué? Porque la masa que está en el numerador en el sistema internacional se mide en kilogramos y el volumen que está en el denominador se mide en metros cúbicos. Entonces la densidad se va a medir en kilogramos por metro cúbico, sobre metro cúbico. Recuerden que cuando se digo kilogramo por metro cúbico, a veces se dice así pero en realidad se representa kilogramos sobre metro cúbico, porque está dividiendo la unidad metro cúbico al kilogramo. La simbolizaremos con la letra delta minúscula, es una letra griega, ¿sí? Esta que está acá, con esta letra la vamos a simbolizar. En los libros o en internet o en bibliografías o fuentes de otros países simbolizan la densidad con la letra ρ minúscula, que es esta que está acá abajo, que parece una P. Pero nosotros vamos a usar esa letra ρ, que parece una P, la vamos a usar para el peso específico, que es un concepto muy parecido al de densidad. Acá está la formulita de densidad, la expresión, que es densidad igual masa sobre volumen. Importantísimo de nuevo saber leer las fórmulas, saber leer estas ecuaciones. De nuevo, el volumen está dividiendo en esta expresión. Si yo aumento el volumen de una sustancia, su densidad disminuye, ¿sí? Se hace menos densa.
¿Cómo puedo entenderlo esto? Porque en realidad yo lo que estoy haciendo al aumentar el volumen, estoy aumentando el denominador de esta fracción. ¿Sí? Imagínense que la masa es 20 kilogramos de tal objeto o sustancia. Entonces acá arriba donde dice masa pongo 20 kilogramos y el volumen es 2 metros cúbicos. ¿Qué pasa si aumento el volumen? Bueno, en lugar de 20 dividido 2 voy a tener 20 dividido 10, por ejemplo, aumentando el volumen. Estoy aumentando el denominador y al hacer esa división, 20 dividido 10, va a quedar más chico el resultado cuando el numerador es más grande. Esto es importantísimo saber leer la expresión. Si no me lo puedo imaginar, le pongo valores. Bueno, ¿qué pasa si aumento el volumen? Y si aumento el volumen, pongo un ejemplo numérico, 20 dividido 2 me da 10 kilogramos por metro cúbico. Y si hago 20 dividido 10 metros cúbicos, 20 kilogramos dividido 10 metros cúbicos me da 2 kilogramos por metro cúbico. Disminuye la densidad. Si aumento el volumen, disminuye la densidad. Esto significa que el volumen es inversamente proporcional a la densidad, ¿sí? Que cuando aumento el volumen, disminuye la densidad. Se hace menos denso eso. En cambio, cuando aumento la masa, aumenta la densidad. Se hace más denso, ¿sí? Porque si yo al numerador lo hago más grande, el resultado de la división se hace más grande. Cuando yo al aumentar la masa, la densidad se hace más grande, significa que la masa es directamente proporcional a la densidad. Acá hay un ejemplo numérico. Se miden unidades de masa dividido unidades de volumen, como ya lo habíamos hablado. Si un aceite tiene una densidad de 700 kilogramos por metro cúbico, significa que por cada metro cúbico de aceite hay 700 kilogramos de masa de aceite. ¿Qué significa que sea una propiedad intensiva? Que bajo ciertas condiciones de presión y temperatura es un valor constante. Y esto nos permite hacer cálculos. ¿Sí? Que sea una propiedad intensiva que no varía bajo condiciones normales de presión y temperatura me permite a mí buscarla como dato a la densidad. El mundo sabe que la densidad del agua es casi 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Por qué lo sabe? Lo conocemos. Si lo googleamos, en Google dice que la densidad del agua es 997 kilogramos por metro cúbico. ¿Y cómo lo sé? Y porque es una propiedad intensiva y se la midió bajo condiciones normales de presión y temperatura y resulta que dio ese número. Si yo no altero las condiciones de presión y temperatura, estoy seguro que la densidad del agua es 997 kilogramos por metro cúbico porque internet me dice eso. Porque todas las tablas me dicen eso. Se puede tabular, se puede registrar, porque es algo que relativamente no cambia o no cambia tan fácil la densidad. Entonces, el hecho de que la densidad no cambie tan fácil me permite identificar sustancias también. Porque si a mí me dicen, ¿qué sustancia es esta que tiene 997 kilogramos por metro cúbico? Ah, es el agua, porque esa es la densidad del agua. Peso específico es un concepto muy parecido a la densidad, por eso en algunos libros, creo que en el libro que trabajamos nosotros, el libro de Hewitt, dice densidad de peso. Acuérdense, peso específico es lo mismo que densidad de peso. Bueno, si la densidad era masa dividido volumen, bueno, el peso específico es peso dividido volumen. Y recuerden que peso es masa por gravedad, según la segunda ley de Newton. ¿Se acuerdan la clase de mecánica? Les dije que peso es igual a masa por gravedad. Así que poner que el peso específico es igual al peso dividido el volumen es lo mismo que poner que el peso específico es igual a masa por gravedad dividido volumen. Es muy parecido al concepto de densidad, solamente que en lugar de la masa va el peso. Se obtiene dividiendo el peso por el volumen, por lo que su unidad de medida en el sistema internacional es Newton dividido metro cúbico. Recuerden que el peso es una fuerza y se mide en Newton en el sistema internacional y el volumen en metros cúbicos. Entonces la unidad va a ser Newton dividido metro cúbico. Avanzamos.
Presión, el concepto más importante del mundo mundial, mundísimo para ustedes. El concepto más importante para esta materia, para mi opinión, es presión. El que se equivoca en presión no llega a ningún lado en física biológica. ¿Qué es la presión? Primero arrancamos por el concepto. Es el cociente entre la fuerza aplicada y el área o superficie en contacto. Traducción. Es una relación también. Así como la densidad, así como el peso específico, este también es una fracción, una relación. Eso significa cociente. Cociente significa división, fracción. Entonces es una división entre la fuerza que se aplica y el área de contacto. Por ejemplo, cuando yo empujo la pared, ¿sí? Cuando empujo la pared, aplico una fuerza y el área de contacto es todo el área que está en contacto de mi mano, ¿sí? Que al área o superficie, que es lo mismo, en el sistema internacional lo medimos en metros cuadrados y recuerden que a la fuerza la medimos en newton. Entonces, esto es lo que está acá. Presión puede aparecer como fuerza sobre área o como fuerza sobre superficie, que es exactamente lo mismo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el pascal, en honor a Blaise Pascal. ¿Qué es el pascal? Bueno, unidad de fuerza dividido unidad de área, newton dividido metro cuadrado. Todo esto es en el sistema internacional. Recuerda que hay otros sistemas, que está el CGS y que está el sistema inglés. Pero en el sistema internacional, que es el que más vamos a trabajar, tenemos que Pascal es la unidad de medida y es igual a newton dividido metro cuadrado. En otros sistemas se mide en milímetros de mercurio, este es muy utilizado, milímetros de mercurio. Bar no es tan utilizado, no lo vamos a usar tanto en la materia, pero sí es usado, por ejemplo, en los neumáticos, en la rueda de los autos, la presión está medida en bar, si no me equivoco. Otra unidad de medida es atmósfera. Hay equivalencias para poder pasar de una unidad a otra, y esto es importante también que sepan hacerlo. Por ejemplo, equivalencias de unidades. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. También una atmósfera equivale a 101.325 pascales. Ojo, 101.325 pascales. O es lo mismo que decir 101,325 kilopascales. ¿Por qué? Porque kilo, la K de kilo significa 1000. Entonces kilopascales es lo mismo que 1000 pascales. Después tenemos otras equivalencias. Un bar es 10 a la 5 pascales. Ustedes ya a esta altura deberían ser profesionales de la notación científica. Entonces, un bar es 10 a la 5 pascales. O es lo mismo decir que un bar es 1 por 10 a la 5 pascales. Un bar también es 0,987 atmósferas y también es 750 milímetros de mercurio. Estas son equivalencias y necesitamos hacer pasajes de unidades, pero las dos que más vamos a utilizar son estas dos de acá arriba, de atmósfera a milímetro de mercurio y de atmósfera a pascales o kilopascales. Entonces, esto es lo que yo les decía de que es una relación la presión. Entonces es importante saber leer las ecuaciones. Acuérdense siempre que hay una división así, una fracción, que si aumenta el denominador, disminuye la división entera. O sea, en este caso, si yo aumento el área que está en el denominador, la presión disminuye. Tendrían que poner valores numéricos para imaginárselo. De nuevo, si aumento la fuerza, la presión aumenta, entonces la fuerza es directamente proporcional a la presión. Pero el área es inversamente proporcional a la presión, porque está en el denominador. Y si yo lo aumento, hace que la división se achique el resultado de esa división. Que sería la presión, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si tengo una fuerza de 2 newton,
y el área es de 1 metro cuadrado, ¿cuánto vale la presión? Bueno, divido 2 newton dividido 1 metro cuadrado. Me queda como resultado 2 newton por metro cuadrado, como resultado de presión. O sea, 2 pascales. Y si yo aumento el área y digo que la fuerza sigue siendo de 2 newton, pero aumento el área y ahora es de 2 metros cuadrados el área, va a ser 2 newton dividido 2 metros cuadrados. Y esa división me da 1. Se achicó la presión. 1 newton por metro cuadrado. Si aumento el denominador, que es el área, se achica el cociente, que es la presión. ¿Sí? La P. Si aumento el numerador, que es la fuerza, se agranda el cociente, el resultado, que es la presión. Entonces la fuerza de nuevo es directamente proporcional a la presión, pero el área es inversamente proporcional. Entonces, acá hay un ejemplo para pensar. ¿Sí? Acá les puse una imagen que creo que esta es extraída del libro del Hewitt, que tiene muy buenos ejemplos, aunque no tiene toda la información que les estoy dando en esta clase. Aunque el peso de los dos bloques es el mismo, el vertical ejerce mayor presión contra la mesa. Fíjense, el bloque que está vertical, ¿por qué ejerce mayor presión si los dos pesan lo mismo? Hombre, ¿por qué? Bueno, porque el que está vertical tiene un área de apoyo más chica. Fíjense, más chiquita. ¿Qué es una superficie o área de apoyo? Que el que está horizontal acostado. Si el área acá, el denominador es más chico, recuerden que es inversamente proporcional a la presión. Si achico el denominador, aumenta la presión. Entonces, si el área es más chica, la presión es mayor. ¿Sí? Si el área es más grande, como pasa en el bloque que está acostado, la presión es menor. Se distribuye la presión. Por eso no es lo mismo que yo presione con la punta del dedo, incluso con la uña, porque tiene menor área de apoyo. La uña, el área de apoyo de la uña es ínfima. Y lo siento mucho más, aunque yo haga la misma fuerza con un dedo que con toda la mano, lo voy a sentir mucho más con un solo dedo. Porque el área es más chica, entonces aumenta la presión. Al apoyar la mano entera se distribuye esa presión en toda la superficie que está en contacto y disminuye. Se siente menos. Entonces, ¿por qué una cuchara no corta y sí lo hace un cuchillo? Si aplico la misma fuerza. Simple. Porque la cuchara tiene mayor área de contacto. Al tener mayor área de contacto disminuye la presión. El cuchillo ejerce mayor presión porque el área de contacto es ínfima. El denominador acá en la expresión es ínfimo. Entonces el cociente, que es la presión, se hace más grande. Ejerce mayor presión un cuchillo que una cuchara porque su área de contacto es menor. Principio de Blaise Pascal. Un cambio de presión en cualquier parte de un fluido confinado y en reposo se transmite íntegro a todos los puntos del fluido. Traducción. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un fluido encerrado acá en este recipiente y ejerzo una presión acá, esa presión, ese cambio de presión que yo ejercí, digo cambio porque en principio si no ejerzo presión, hay cierta presión de la atmósfera, pero si yo ejerzo una presión acá adicional, ese cambio de presión se va a trasladar acá. O sea, si yo en este fluido, en esta parte del émbolo, ejerzo una presión de 10 pascales, en todas las partes del fluido se va a transmitir esa presión de 10 pascales. En toda la parte del fluido se va a ejercer esa presión de 10 pascales. ¿Sí? En el pistón de la derecha se van a sentir los 10 pascales de presión. Si tengo un fluido confinado y en reposo. Importante eso, si el fluido está en reposo, si no está en movimiento. ¿Sí? ¿Para qué me sirve el principio de Pascal? Es súper mega
súper útil para lo que se llama prensa hidráulica. Esto es una prensa hidráulica, lo que está acá en la imagen. Dice, el ejemplo. Los émbolos de la prensa hidráulica tienen 0,5 metros cuadrados y 6 metros cuadrados respectivamente. ¿Con qué fuerza debe empujarse el émbolo pequeño para levantar un auto de 2000 kilogramos? Bueno, ¿qué me dice el principio de Pascal? Me dice que si yo acá, en el área 1, en el émbolo chiquito, ejerzo una presión, o sea, fuerza 1 sobre área 1, eso es presión, esa presión va a ser igual, va a ser trasladada hasta el émbolo este más grande que está sosteniendo al auto. O sea, esta presión de acá, que yo ejercí acá, va a ser la misma que se va a ejercer acá por la transmisión en el fluido, ¿sí? Entonces, presión 1 es igual a presión 2. Lo que no va a ser igual va a ser fuerza 1 y fuerza 2 y área 1 y área 2. Eso cambia, pero cambia en la misma proporción. Entonces yo puedo hacer cálculos. Digo, ¿qué datos tengo? Bueno, tengo el dato del área 1, que es 0 del área chica, que no sé qué pasó acá. ¿Qué pasó acá? Que se me fue. Ah, ¿qué datos tengo? Tengo el dato del área chica, que es 0,5 metros cuadrados. Acá área 1. El área 2, que es 6 metros cuadrados. La fuerza 2. ¿Cuál es la fuerza 2? Bueno, el peso del auto. Es la fuerza que tiene que sostener, la fuerza que tiene que hacer el fluido para sostener ese auto. Esa es la fuerza 2 y es el peso del auto. Pero el peso del auto no son 2 kilogramos. No, 2000 kilogramos. No son estos 2000 kilogramos que están acá. ¿Sí? Acá donde dice fuerza 2 tengo que poner el peso del auto, que es este que está acá. La fuerza que tiene que hacer el fluido acá. Pero no lo conozco al peso del auto, conozco la masa, porque en kilogramos el dato es de masa. Acuérdense que el peso es una fuerza y se mide en newton. Si a mí me dan la masa, tengo que calcular el peso. Entonces, ¿cómo hacía para calcular el peso? Bueno, el peso, antes de hacer acá todo el cálculo con el principio de Pascal, lo busco. Es masa por gravedad, ¿sí? Según la segunda ley de Newton. Entonces busco el peso, 2000 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, es igual a, hago la multiplicación, y kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado me da Newton, por ser una fuerza, 19.600 Newton. Ahí tengo el peso. O sea, estos 19.600 Newton son la fuerza 2, la fuerza que tiene que hacer el fluido para levantar ese auto. ¿Qué dato me falta? La fuerza 1. Y es el dato que me pide el ejercicio. ¿Con qué fuerza debe empujarse el émbolo pequeño para levantar el auto? Lo averiguo ahora que tengo todos los datos. Ahora sí, lo que está en bordó, violeta, no sé qué color es la fuerza 1, que es la incógnita, lo que quiero averiguar. Dado que las presiones son iguales, porque se transmiten de forma íntegra en todas las partes del fluido. Voy a tomar agua. Fuerza 1 dividido 0,5 metros cuadrados, que era área 1, es igual a 19.600 newton dividido 6 metros cuadrados, que es el área 2. Lo que deseamos saber es el valor de la fuerza 1. Despejamos pasando los 0,5 metros cuadrados que están acá molestando a fuerza 1. Lo pasamos multiplicando para el lado derecho. ¿Por qué? Porque están dividiendo a la fuerza 1. Y me queda esta expresión, 19.600 newton dividido 6 metros cuadrados por 0,5 metros cuadrados. Acá, fíjense, los metros cuadrados están abajo y los metros cuadrados también están acá arriba. Y como es un producto, una multiplicación, los puedo cancelar. Simplifico los metros cuadrados del numerador con los metros cuadrados del denominador y me va a quedar todo en newtons. Fíjense. El resultado me da, si hago la cuenta, primero esta división, después lo multiplico, 1633,33 newton. ¿Cuál es la ventaja entonces de este dispositivo, de este principio de Pascal que me ayuda a construir esto?
Fíjense, ¿qué estoy levantando yo? El peso del auto que pesa casi 20.000 newton. ¿Y cuánta fuerza hago? 1.600. O sea, con una fuerza de 1.600 newton, estoy levantando algo de casi 20.000 newton. Si tengo una prensa hidráulica, que es este dispositivo, puedo levantar con una fuerza pequeña o un gran peso, una gran carga. De este tipo de ejercicios hay más en el apunte de fluidos, que es lo que le escribí acá, el PDF que yo les armé con explicaciones de todos estos temas, que quizás muchas de ellas no están en el libro. Se puede construir una prensa hidráulica casera con 2 jeringas de diferentes tamaños conectadas por una manguera. Al ejercer presión sobre un émbolo, esta se transmite íntegra hacia el otro émbolo elevándolo. Si lo prueban, es fácil. Yo creo que tenía una construida casera por ahí, pero no la tengo a mano. Y se van a dar cuenta que al presionar el émbolo pequeño se mueve el grande. Al utilizar una fuerza pequeña estoy levantando una carga mayor. Esta es la ventaja de la prensa hidráulica, del principio de Pascal. Presión relativa. ¿Por qué se llama relativa? Porque es relativa a la presión atmosférica, ¿sí? Al calcularla no tenemos en cuenta a la presión atmosférica. Esto está en las guías y lo he tomado en parciales que diferencian presión total de presión relativa o presión manométrica, cuál es la manométrica, cuál es la barométrica. Es importante que ustedes tengan muy claros los conceptos de presión, porque ustedes van a ser grandes enfermeras y enfermeros, van a medir presión. Llamamos así a la presión debida a un líquido, como les decía, sin tener en cuenta el valor de la presión atmosférica. Y se calcula como presión relativa igual a densidad por gravedad por altura o por profundidad. A mí me gusta más decirle profundidad, ¿sí? Porque a veces en algunos ejercicios no está tan claro qué es la altura. Densidad por gravedad por profundidad. También suele llamarse presión manométrica por el instrumento con el que se mide con un manómetro. Las presiones relativas, que no tienen en cuenta a la presión atmosférica en la medición, se miden con un manómetro. Y acá hay algo importante. Noten que está todo multiplicando densidad por gravedad por altura. Significa que como no hay ningún denominador acá, cualquiera de estos factores que yo aumente va a hacer que la presión relativa aumente. Si aumento la densidad, como está todo multiplicando, va a aumentar la presión relativa. Si aumento la gravedad, como está todo multiplicando, aumenta la presión relativa. Si aumento la profundidad, como está todo multiplicando, va a aumentar también la presión relativa. ¿Qué significa esto? Que tanto la densidad como la gravedad como la altura son directamente proporcionales a la presión relativa. Si aumenta una, aumenta el resultado, aumenta la presión. Avanzamos. Presión total o absoluta es la presión relativa más la atmosférica. O sea, el cálculo anterior, pero le sumo la presión atmosférica. Y se calcula como presión total igual presión atmosférica más presión relativa. Acá les escribí que hay ejercicios de aplicación de estos conceptos, tanto en apuntes como en el siguiente video. Yo después este enlace se los voy a dejar en el aula. Fíjense, en este punto B que está en este recipiente, si yo quiero conocer la presión relativa de ese punto B, no voy a tener en cuenta la presión que hay encima del líquido, del agua, casi H2O es agua. ¿Sí? La presión que esté por encima de ese líquido no la voy a tener en cuenta. La presión relativa va a ser solamente la debida al agua. ¿Sí? Entonces voy a hacer para la presión relativa en el punto B densidad del agua por gravedad terrestre por profundidad. O sea, esta H que está acá marcada es la profundidad a la que se encuentra ese punto B.
Ese cálculo va a ser la presión debida al agua, debida al líquido. Si yo quiero saber la presión total en el punto B, además de ese cálculo, a ese cálculo le sumo la presión que hay por encima del líquido, que normalmente suele ser la atmosférica. Fuerza de empuje o flotación. Interesante este concepto. ¿Por qué? Fíjense, acá tengo una lata sumergida en un líquido, ¿sí? Dice que por debajo hay mayor presión que por arriba. ¿Por qué por abajo hay mayor presión que por arriba? Y porque los puntos, la parte de abajo de la lata, hay mayor profundidad. Y donde hay mayor profundidad, hay más presión relativa. Y también más presión total, por ende. Fíjense que acá la profundidad es importante. Si yo aumento la profundidad, la presión aumenta. Entonces, acá en la parte inferior de la lata, la parte inferior está a mayor profundidad que la parte superior. Entonces en la parte inferior hay mayor presión. A ver, presión hay en todos los puntos de la lata, de las paredes de la lata, por fuera. Si el agua le está ejerciendo presión por todos lados. Lo que pasa es que la presión de los costados como que se anula. ¿Sí? Porque como está a la misma profundidad, si yo estoy sumergido ahora y en la pileta me sumerjo abajo del agua y hay presión sobre los costados de mi cara, esa presión se anula porque es la misma del lado derecho que del lado izquierdo. Pero no es la misma presión en la parte de abajo de mi cabeza que en la parte de arriba. Hay mayor presión abajo, a mayor profundidad, mayor presión. Resulta que esta diferencia de presiones hace que aparezca la fuerza de empuje hacia arriba, en dirección vertical y sentido hacia arriba. Esta fuerza de empuje se llama empuje o flotación. ¿Por qué aparece una fuerza de empuje? Porque hay mayor presión. Y acuérdense que la presión también depende de la fuerza. Si la presión es mayor es porque hay mayor fuerza. Entonces, volvemos a la lata. Si la presión es mayor abajo, hay mayor fuerza ejercida abajo que arriba. ¿Sí? Entonces, esta diferencia de fuerzas hace que la fuerza neta o la fuerza resultante sea hacia arriba. Hay una fuerza resultante, hay un vector fuerza resultante que apunta en sentido hacia arriba que hace que exista la flotación. Acá, mira, no me reconoció el símbolo, el PowerPoint, no sé por qué. Vamos a agregarlo ya que estamos. Acá abajo, para que quede claro, insertar símbolo, densidad. Ahí está. A ver si está bien el programa, se ve. Tengo los pelos re locos ya. Largo, me tengo que cortar. Y seguimos con la presentación desde el actual. Bueno. Noten que acá es importante que recordemos la parte de vectores, que significa dirección y que significa sentido. Dirección es vertical. Ahora, esa dirección puede ir hacia arriba o hacia abajo, y eso es el sentido. Sentido hacia arriba, la fuerza de flotación. Porque la fuerza es vectorial. Principio de Arquímedes. ¿Sí? El principio de Arquímedes simplemente me dice cómo calcular esta fuerza de empuje. Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, o sea, quieto, experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. O sea, la fuerza, si yo sumerjo esta botella ahora, ¿sí? Si yo sumerjo esta botella en la pile, en la pelopincho, va a haber una fuerza de empuje, ¿sí? Que la haga flotar un poco hacia arriba. Esa fuerza de empuje va a ser igual al peso de agua que haya desplazado esta botella. Cuando yo sumerjo la botella,
El volumen que tiene una botella desplaza un volumen de agua. Por eso es que si la pileta está llena, es más fácil verlo cuando la pileta está llena. Si la pileta está llena y yo le agrego la botella, rebalsa y cae agua. Ese agua que cae, que sobra, es la misma cantidad en volumen que el volumen de esta botella. O sea, al sumergir la botella se desplaza cierto volumen de agua y la fuerza de empuje que aparece es igual al peso de ese volumen de agua que se cayó, que se desplazó del lugar donde estaba. Entonces, a partir de esto, yo puedo ver cómo se calcula esta fuerza de empuje. Recordemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, pero la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces puedo expresar la masa como la densidad por el volumen. ¿Sí? Yo tengo acá que peso es masa por gravedad, acá arriba. Pero voy a reemplazar a la masa. No quiero escribir masa. En lugar de masa voy a escribir densidad por volumen. Y lo saqué de la formulita de densidad. Porque paso el volumen multiplicando a la densidad y me queda que la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, en lugar de que el peso poner masa por gravedad, donde dice masa, la M, voy a poner densidad por volumen. Y lo reemplazo. Y me queda que el peso es densidad por volumen por gravedad. Entonces así puedo calcular yo la fuerza de flotación o empuje a partir de esta expresión. El empuje entonces es la densidad del fluido en el que yo estoy sumergiendo la botella, por el volumen, ¿sí? Por la gravedad, que acá está muy mal esto. La gravedad no puede estar en mayúscula, señores, porque G mayúscula es constante gravitacional, no es gravedad. G minúscula sí significa gravedad. Ahora sí. Vamos a poner desde presentación con diapositiva. Ahí está. Ahora sí está bien. Como toda fuerza, el empuje, su unidad de medida en el sistema internacional es el newton. Y acá hay un ejercicio. Si se sumerge por completo un cubo de 0,3 metros de arista, o sea, de lado, cada lado mide 0,3 metros en agua. La densidad del agua es 997 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuál es la fuerza de empuje que experimenta? Bueno, necesito saber el volumen del cubo. Solamente sé cuánto mide los lados, la arista. Si no lo sé, lo googleo cómo se calcula el volumen de un cubo. Y es lado por lado por lado. O sea, arista por arista por arista. Arista al cubo. Entonces el volumen del cubo va a ser 0,3 metros al cuadrado. Fíjense que puse paréntesis, señores. Paréntesis puse. ¿Por qué? Porque el metro también se eleva al cubo. 0,3 metros al cubo. No sé si dije bien recién. La unidad, que es metro, también se eleva al cubo. Se eleva al 0,3 y se elevan los metros al cubo. Entonces, el volumen del cubo es 0,027 metros cúbicos. Ahora que tengo el volumen y ya conozco la gravedad terrestre y conozco la densidad del agua, ya puedo calcular la fuerza de empuje. El empuje es 997 kilogramos sobre metro cúbico por 0,027 metros cúbicos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Todo esto me da en newton. Primero, porque el empuje es una fuerza y tiene que dar en newton si está todo trabajado en el sistema internacional. Y segundo, porque lo puedo ver, fíjense, metro cúbico está en el denominador, pero también está en el numerador, y todo esto es una multiplicación, lo puedo simplificar. Simplifico metro cúbico con metro cúbico y me queda como unidades kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, y eso es newton. Para pensar, ¿por qué la fuerza de flotación no existe en la dirección horizontal de los cuerpos sumergidos? Ya les dije por qué, creo, la explicación hace un ratito. Es simple. Fíjense,
La presión es ejercida en todas las partes de los cuerpos sumergidos, pero horizontalmente, cada presión ejercida en un costado va a tener su presión opuesta, pero de igual módulo en el otro costado. ¿Sí? Cada una de estas flechitas acá tienen sus flechitas opuestas, ¿sí? Sus fuerzas opuestas, que se anulan entre sí. ¿Por qué? Porque a igual profundidad, la presión es la misma. Entonces, la presión es la misma de una cara que de la otra de forma horizontal. Pero, arriba y abajo no es lo mismo la presión, porque son diferentes profundidades. Entonces, por eso, la fuerza de flotación existe verticalmente hacia arriba y no existe en la dirección horizontal. Vamos con la otra parte. Parte 2, hidrodinámica. La parte, perdón, la parte 1, que era hidrostática, hasta acá era hidrostática. ¿Qué significa hidrostática? Estática de fluidos. O sea, hasta acá veníamos viendo el tema de fluidos, pero en reposo. Hidrodinámica significa fluidos en movimiento. Como acá se ve el agua y el humo, que parece de cigarrillo. Principio de Bernoulli. Este lo tomé en exámenes, sí. Es muy bueno que se lo sepa. ¿Qué dice el principio de Bernoulli? En realidad este principio se puede estudiar detalladamente cuando se estudia esta ecuación. Voy para acá y después les explico el principio. Fíjense, esto es una ecuación de Bernoulli, una expresión que encontró. ¿Qué dice la ecuación de Bernoulli? Se las leo, no hace falta que se sepan esto. No vamos a hacer cálculos con la ecuación de Bernoulli, pero en realidad el principio de Bernoulli bien completo está en esta ecuación. ¿Qué dice la ecuación de Bernoulli? Un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, esto es todo de los fluidos, ¿sí? En este instante del fluido y en este otro instante, en dos instantes distintos, ¿sí? En dos secciones de una tubería distintas. Un medio de la densidad del fluido por la velocidad 1 al cuadrado más densidad por gravedad por profundidad 1 más presión 1 es igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por profundidad 2 más presión 2. Si ahora yo quiero hacer cálculos en una tubería que está toda a la misma profundidad, a la misma altura, puedo tachar, se va a cancelar todo este término que tiene a la altura, a la profundidad, ¿sí? Porque 0 por toda esta cantidad va a ser 0. Entonces, la ecuación se reduce a una relación entre la velocidad y la presión. Y eso es lo que va a decir este principio de Bernoulli que vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Qué pasa si modifico la presión? ¿Qué pasa con la velocidad? O viceversa. ¿Qué pasa con la presión si modifico la velocidad? Repito, no hace falta que se sepan esta ecuación. Y la deducción, cómo se llega a esta expresión, la tienen en el apunte que les preparé, que es a partir de la conservación de la energía que se hace. No la pongo acá porque se hace muy largo y no hace falta que la sepan a la deducción. Entonces, ¿qué me dice el principio de Bernoulli? Que cuando se incrementa, o sea, se aumenta la rapidez de un fluido, disminuye la presión interna en el fluido. Se largó a llover. Estoy grabando y se largó a llover. Y yo no sé si perjudica al audio del video. Creo que no van a escuchar nada, porque acá en la habitación hay techo de chapa. Bueno, esperemos que se escuche. Cuando se incrementa la velocidad de un fluido,
o sea, el módulo de la velocidad, a lo que llamamos rapidez, disminuye la presión interna del fluido. Ojo, disminuye la presión interna del fluido, no la que el fluido le hace al recipiente o a las paredes con la que choca, sino dentro del fluido disminuye la presión. ¿Sí? Esto es válido solo para un fluido ideal, es decir, para fluidos que no tienen viscosidad, que no se pueden comprimir, que no tienen remolinos, ni turbulencias, ni fuerzas de fricción. O sea, para un fluido que prácticamente no existe, pero a nosotros nos sirve para predecir situaciones. Cuando un fluido ideal pasa de un área más ancha a una más angosta, aumenta la velocidad interna en el mismo. Ejemplo, al regar las plantas con la manguera. Fíjense, cuando estoy regando las plantas con la manguera, ¿qué hago para que salga más rápido el agua? Achico el área de la manguera. Si yo aprieto el extremo de la manguera por donde sale el agua, si aprieto ese extremo, el agua va a salir más rápido. No es que parece que sale más rápido, sale más rápido, sale a mayor módulo de velocidad. Y esto hace que cuando el fluido se mueve más rápido, disminuya su presión interna. ¿Sí? Dentro del agua, la presión va a ser menor. ¿Por qué? Porque el fluido aumentó su rapidez. Esto me dice Bernoulli. ¿De por qué se hace más fino el chorro de agua que sale de una canilla a medida que cae? Piénsenlo. A medida que cae el chorro de agua de una canilla, va aumentando el módulo de su velocidad, va cayendo cada vez más rápido porque la aceleración de la gravedad le va aumentando su velocidad, porque ese agua está en caída libre. Y cualquier cosa que esté en caída libre está afectado por la aceleración de la gravedad. Entonces, a medida que va cayendo el chorro de agua de la canilla, va aumentando su velocidad en la caída. Entonces, si aumenta su velocidad, según el principio de Bernoulli, disminuye la presión interna en el agua esa que está cayendo. Como disminuye la presión dentro del chorro de agua y la presión a sus alrededores sigue siendo la misma, el chorro de agua se hace más angosto, más fino, porque es como que le estén empujando. Si yo estoy presionando todo el tiempo con la misma presión, pero en el chorro de agua disminuye la presión interna, ¿qué pasa? Como que se aplasta, ¿sí? Porque va a haber menor presión en el chorro de agua que se mueve más rápido, entonces se aplasta, ¿sí? Esto me dice Bernoulli. Entonces, seguimos. Viceversa, al pasar el fluido de una sección angosta a una más ancha, ahora al revés que el ejemplo de la manguera, disminuye su rapidez y aumenta la presión interna. O sea, fíjense en esta tubería. Al pasar, acá si estuviera pasando agua, y pasa de este área, de esta sección, que es chica, angosta, a una sección que es mucho más grande, el fluido se va a mover más lento, con menor velocidad, entonces va a aumentar su presión interna. ¿Por qué? Acá hay otro ejemplo. ¿Por qué cuando nos bañamos, aquellos que tienen cortina en la ducha, por qué cuando nos bañamos con agua tibia, la cortina se acerca a la zona donde nos estamos bañando? Y esta pregunta es hermosa para un examen. Si no la tomé esta pregunta, pega en el palo. ¿Por qué cuando nos bañamos con agua tibia, la cortina se nos acerca a nuestro cuerpo? Se quiere pegar a la zona de la ducha donde estamos nosotros. Bueno, esto incluye varios conceptos. Esto de que el agua sea tibia incluye conceptos que todavía no vimos, que es la temperatura.
Cuando yo aumento la temperatura de algo, significa que estoy aumentando también su energía de movimiento. La temperatura es una medida del movimiento de las partículas, pero eso lo vamos a ver en la unidad 5, que es la unidad de calor. Entonces, lo que yo sé es que el aire que está del lado de adentro de la ducha se empieza a mover, cuando abro la ducha, se empieza a mover más rápido que el aire que está afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vapor y la velocidad del agua hace que el aire y el vapor y todo ese fluido se mueva más rápido. Cuando ese fluido dentro de la ducha se mueve más rápido, fluido le llamo al aire, mezclado con vapor, se mueve más rápido, disminuye la presión del fluido, la presión interna. Entonces, ¿qué hace la cortina? Como la presión fuera de la ducha sigue siendo la misma, la cortina aplasta esa parte de la ducha. Porque va a haber menor presión atrás de la cortina que del otro lado. Esto me lo explica Bernoulli de nuevo. Y pasamos a otro tema. Recuerden que de Bernoulli hay más ejemplos también en el libro y en los apuntes que les hice en PDF. A ver si la lluvia me deja terminar de grabar, porque llueve cada vez más fuerte. Y hablo cada vez más fuerte. Ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad se deduce de la conservación de la masa. Dicha deducción podemos encontrar en los apuntes. Sí, todo lo que sea deducción está en los apuntes. No alargaría la clase con esto. ¿Qué me dice la ecuación de continuidad? Que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Y fíjense que velocidad está en minúscula. Siempre que vean una V corta en minúscula significa velocidad. ¿Por qué? Porque la mayúscula la usamos para el volumen. Entonces, esta ecuación puede aparecer como área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, o sección 1 con una S por velocidad 1 es igual a sección 2 por velocidad 2. Es exactamente lo mismo. Área es lo mismo que sección. Entonces, esta ecuación nos permite hacer cálculos y confirmar que cuanto menor es el área o sección, mayor es el módulo de la velocidad interna del fluido. Y ahí se largó a llover fuerte. Y creo que voy a tener que pausar el video. Voy a pausar el video y después sigo cuando pare de llover. Bueno, creo que ya esperé un rato. Creo que no va a parar de llover. Así que a ver si ahí que llueve un poco menos me deja terminar de grabar. Ecuación de continuidad estábamos. Y decíamos que esta ecuación me permite confirmar que cuanto menor es el área o la sección, mayor es el módulo de la velocidad. Y esto se va a ver más claro en los ejercicios de cálculo, que hay de esos en la guía, hay de esos en el apunte que les preparé, pero se ve más claro ahí en los cálculos. Fíjense que acá esta multiplicación tiene que ser igual a la multiplicación del otro lado. Si yo aumento el área, para que sea igual a lo que hay del otro lado, tiene que achicarse la velocidad. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Acá, en donde el área es más ancha, la velocidad, el módulo de la velocidad o rapidez es más bajo. ¿Sí? En menor rapidez. Donde el área es más chica, hay mayor rapidez. ¿Sí? Y menor presión, porque a mayor rapidez, dice Bernoulli, que hay menor presión interna, que es lo que ya veníamos charlando. La imagen puede explicarse entonces a partir de la ecuación de continuidad y el principio de Bernoulli. Ejercicio de aplicación. Supongamos que una placa de colesterol reduce la sección de la arteria aorta
desde 2 centímetros cuadrados hasta 0,8 centímetros cuadrados. Si la velocidad del flujo sanguíneo antes de la reducción del vaso es de 18 centímetros sobre segundo, ¿cuál es la velocidad luego de la formación de la placa? Bueno, tenemos todos los datos para calcular cuál es la velocidad luego de la formación de la placa. A ver, tenemos la arteria normal acá y la arteria obstruida. ¿Qué le pasó? El colesterol le tapó gran parte del espacio, entonces achicó la sección, el área, ¿sí? por donde tiene que circular el fluido. Tenemos la ecuación de continuidad, reemplazo todos los datos, ¿sí? Antes de que se achique el área era de 2 centímetros cuadrados y la velocidad del fluido era de 18 centímetros sobre segundo. Luego de que se achicó el área es de 0,8 centímetros cuadrados. La incógnita que me queda es la velocidad luego de que se achicó, o sea, la velocidad 2. Quiero saber a qué velocidad va el flujo, ¿sí? Luego de que se achique, de que se forme una placa en la arteria. Tengo que hacer esta operación. El 0,8 centímetros cuadrados que está multiplicando acá, que me está molestando a mi incógnita, lo voy a pasar dividiendo a todo lo que está del otro lado. Hago la operación. 2 por 18 dividido 0,8. Y las unidades me quedan, fíjense, hay centímetro cuadrado arriba y hay centímetro cuadrado abajo. Lo simplifico y me queda todo en esta sola unidad que es centímetros sobre segundo. Es una unidad de velocidad que no está en el sistema internacional, sino que está en el sistema CGS, porque está en centímetros sobre segundo. Porque son velocidades muy pequeñas. Para que también esté todo en la misma unidad. Entonces el resultado de la operación me da 45 centímetros por segundo. Es la velocidad luego de la reducción. Fíjense que como se redujo el área de la arteria, la velocidad del fluido debió aumentar. ¿Para qué? Para que el caudal del fluido sea el mismo. Para que pase la misma cantidad de fluido que pasaba antes. Esto debe ser así. Acá les puse que hay más ejercicios de ecuación de continuidad en el apunte. Viscosidad. Los fluidos en realidad no son ideales, presentan viscosidad y en muchos casos turbulencias. Puede entenderse pensando en la fricción entre las moléculas del fluido y con las paredes que lo contienen. La velocidad del flujo es menor cerca de las paredes y mayor en el centro del tubo. A bajas velocidades el flujo es laminar y a altas velocidades se vuelve turbulento. Estas explicaciones recuerden que están todas en el apunte. Acá tenemos ejemplo de flujo laminar que se representa así con flechas horizontales yendo hacia un sentido, y el flujo turbulento con flechas como girando, como rotando, ¿sí? Y acá están las diferencias importantes. En el flujo laminar el movimiento es ordenado y suave. En el flujo turbulento el movimiento es caótico y desordenado. En el flujo laminar se mueve como láminas paralelas sin entremezclarse. En el flujo turbulento se forman pequeños remolinos periódicos. En el flujo laminar cada partícula sigue una línea de flujo o línea de corriente. En el flujo turbulento, que es el más común, su trayectoria es predecible hasta cierto punto. O sea, podemos hacer cálculos hasta cierto punto. Seguimos con el número de Reynolds. ¿Qué es el número de Reynolds? Es un número que no tiene unidades. Por eso dice que es adimensional. No tiene unidades. ¿Por qué? Porque se calcula fuerzas dividido por fuerza. Si yo divido fuerza sobre fuerza, las unidades se cancelan. Arriba voy a tener Newton y abajo voy a tener Newton también en el denominador. Entonces al simplificarlas me va a quedar sin unidades. ¿Sí? Es un número adimensional que relaciona las fuerzas inerciales con las fuerzas viscosas. De nuevo, como es un cociente, una fracción es una relación.
determina el límite entre el flujo laminar, el turbulento y el de transición. Y se calcula con esta expresión que ven acá. Número de Reynolds igual a fuerzas inerciales dividido fuerzas viscosas. Fuerzas inerciales sería densidad por velocidad por diámetro del tubo. Dividido las fuerzas viscosas, que es el coeficiente de viscosidad dinámica del fluido. No vamos a hacer cálculos con número de Reynolds, pero sí tienen que saber qué es y tienen que saber para qué sirve, que es para determinar el límite cuando un flujo es laminar, cuando es turbulento o cuando es de transición. ¿Sí? Tipo de flujo. Cuando el flujo es laminar, el número de Reynolds es menor a 2100. Cuando el flujo es de transición, el número de Reynolds está entre 2100 y 4000, incluidos el 2100 y el 4000. Si el flujo si tiene un número de Reynolds de 4000, es de transición, y si tiene de 2100, también es de transición. El flujo turbulento va a tener un número de Reynolds mayor a 4000, no igual a 4000. 4000 es de transición, más de 4000 es turbulento. El flujo en estado de transición presenta pequeñas ondulaciones variables. Es inestable y puede pasar a laminar o turbulento fácilmente. O sea, este flujo acá en medio que dice transicional es inestable. ¿Sí? Rápidamente puede transformarse en laminar o rápidamente puede transformarse en turbulento. Es más inestable que esos dos estados. El flujo de aire, acá hay un ejemplo de aplicación en las vías respiratorias. El flujo de aire, que me pareció interesante agregar, es laminar en los bronquiolos y los alveolos, turbulento en la tráquea y bronquios grandes, y transicional en los bronquios de tamaño intermedio. Y acá está el ejemplo, ¿sí? Acá es turbulento, ¿sí? Acá es transicional. El transicional no lo podemos señalar acá en el dibujo grande porque es muy ínfima en la parte que es transicional. Recuerde que transicional es momentáneo, puede pasar rápidamente a ser turbulento o a ser laminar. Por eso es que lo hace como en aumento, lo marca acá. Viene acá laminar, transicional, laminar, por acá por arriba es turbulento. ¿Sí? Acá lo que marca es que este flujo transicional es lo que provoca ese murmullo pulmonar o vesicular. Ya estoy hablando horrible porque es tarde y estoy grabando tarde. Ley de Poiseuille. Lo pronuncian de diferentes formas, pero yo le digo ley de Poiseuille. De nuevo, no es para que se sepan una formulita más de memoria, simplemente es que sepan leer esta expresión. Difícilmente me interese que para un examen que ustedes se sepan de memoria esta ecuación. Lo máximo que les puedo preguntar es que sepan leerla como ecuación, como expresión. Por eso, en las preguntas de la guía, solamente es que sepan entender como expresión nomás. ¿Qué es lo que me está relacionando esta ley? Dice, suponiendo constante la viscosidad y un flujo estable o laminar, se cumple la siguiente relación. Caudal de fluido viscoso es igual a pi, el número pi, por radio del tubo a la cuarta, por variación de presión, dividido 8, por coeficiente de viscosidad dinámica del fluido, por la longitud del tubo. ¿Cómo se piensa esta ecuación? ¿Sí? Bueno, fíjense, lo mismo que le venía diciendo en todo el PowerPoint. Si aumento el denominador de una fracción, el cociente entero va a disminuir. Si aumento el numerador de una fracción, el cociente entero va a aumentar. O sea, si aumento cualquier cosa que esté en el denominador, si aumento el coeficiente de viscosidad o aumento la longitud del tubo, va a disminuir el caudal, ¿sí?
si aumento cualquier cosa en el numerador, o sea, el radio o la variación de presión, va a aumentar el caudal. ¿Sí? Esto es porque todo lo que esté en el numerador es directamente proporcional al caudal. ¿Sí? Y todo lo que esté en el denominador es inversamente proporcional al caudal. Es lo que dice acá. Un aumento de la longitud se traduce en una disminución del caudal. Un aumento del coeficiente se traduce en una disminución del caudal. Un aumento del radio se traduce en un aumento del caudal y un aumento de la variación de presión se traduce en un aumento del caudal. ¿Sí? Simplemente hay que fijarse cuando algo es directamente proporcional, que es cuando está en el numerador, y cuando algo es inversamente proporcional, que es cuando está en el denominador. Todo lo que significa, bueno, esto es lo que les estaba aplicando, dice, pensar de la misma manera para cuando disminuimos algún valor. Claro, ¿qué pasa? Dice, de la misma forma tengo que pensar para cuando achico un valor. O sea, si un aumento del denominador significa que disminuye el caudal, entonces una disminución del denominador va a aumentar el caudal, ¿sí? Porque es relación inversa. Y si arriba un aumento de cualquier cosa que esté en el numerador es un aumento del caudal, entonces una disminución de cualquier cosa que esté en el numerador es una disminución del caudal también, porque son directamente proporcionales. Fin de la presentación. Y ahora que terminé la presentación, paró de llover. ¿Ustedes pueden creer? No puede ser. Ahí está lloviendo de nuevo un poquito. Bueno, es mucho contenido para procesar, ir haciendo, resolviendo la guía y hacer las consultas necesarias. Recuerden que buena parte de esto, de buena parte de estos temas, hay algunos ejemplos adicionales en el libro, ¿sí? Hay algunos ejemplos adicionales en el libro, pero no están todos estos temas. Acá yo agregué temas. Estos temas que agregué sí están en los PDF que les voy a adjuntar, ¿sí? Acá, o documento Word, ¿sí? En este documento que se llama la materia, fluidos, están las explicaciones de todos estos temas. Acá están todas las explicaciones, ¿sí? Que les acabo de dar, que de todas formas puede complementar con ejemplos extra en el libro. Pero están todas acá sobre estos temas. Y es más, hay ejemplos y aplicaciones, por ejemplo, posible dolor de oído debido a la presión atmosférica, ¿sí? Hay acá que les haré unas cositas sobre la presión arterial, ¿sí? Están las deducciones de las ecuaciones. Está más completo que la clase, el documento, porque si no se haría una clase de 5 horas. Exagerado el tipo. Bueno, hasta ahí la clase. Duró poco más de una hora. Disculpen el inconveniente de que se largó a llover y tuve que poner en pausa. Pero bueno, ustedes tienen todo el video de corrido, así que no van a tener problema con eso. Espero sus consultas.